Vamos a hacer hoy los versículos del 1 al 16. Buenos días a todos. Buenos días. Pues muchos recuerdos de los hermanos en Tarragona, también de Torre de Embarra, mucho amor, saludos, abrazos, bueno, todo. Vamos a abrir la Biblia en Mateo 26 y vamos a leer del versículo 1 al 16. Mateo 26, del 1 al 16. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Vamos a orar. Señor, al hacer esta lectura, nos conmueve ver lo que hay en ella. Y quisiéramos en esta mañana suplicarte que por medio de tu Espíritu nos ayudes a entrar en el sentir
y en lo que significa para cada uno de nosotros. Danos luz y discernimiento. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues tenemos 16 versículos que explican una historia que a lo largo de la humanidad es lo que refleja el corazón del ser humano. El corazón del ser humano está encaminado o por Cristo, por Dios, o contra Cristo, contra Dios. Y así se divide la humanidad. No pensemos que hay otras opciones. O estás por Cristo o estás contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Y ahora entramos en lo que es el corazón del hombre. Y claro, aquí hay dos relatos que van uno junto al otro, y como no podemos ver dos escenas al mismo tiempo, se van intercalando. Y vamos viendo cómo el Señor ha salido del templo y justo mirando las piedras del templo, ha hablado a los discípulos, y ahora, terminando estas palabras, Él declara el propósito de su venida. Y después va intercalando el propósito de los enemigos, el propósito de los que le aman, el propósito del que le traiciona. Y así se va intercalando el pasaje y vemos dos lados. Esto es como el Salmo 70. No sé si lo leísteis cuando la última vez, no sé si estaba presidiendo. Sí, estaba presidiendo, era la celebración de mi 70 aniversario. Estoy en la línea 7, Alejandro está en la línea 3. Cuidado, que ya son palabras mayores. Y el 70... El Salmo 70 es una descripción de este pasaje. Así que vamos a ir al Salmo 70, vamos a observarlo un poquito y ver este contraste, el contraste que aquí encontramos. Y empieza el Salmo 70 diciendo: oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme, porque hay una circunstancia que yo necesito tu ayuda. Y en el versículo 2, vamos ahí: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Aquí están los que buscan su vida. ¿Quiénes son? Los sacerdotes, los principales, pero también está, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Judas Iscariote deseaba el mal porque por algún motivo lo iba a entregar. Ya veremos por qué motivo o alguno de los motivos. Versículo 3. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha. Y aquí hay un pago. Los que dicen no pases. Porque este A es la palabra que hace división en el Salmo. El Salmo tiene dos partes, versículo 1, 2 y 3, hasta el final, y aquí divide, y ahora viene la segunda parte. Y la segunda parte
gócense y alégrense. Esto cambia, ha cambiado, porque en la primera parte hay odio, hay traición, hay maldad, pero en la segunda parte hay gozo, hay alegría. ¿Dónde está el gozo y alegría? En ti, alégrense en ti todos los que te buscan. Buscar a Dios mientras puede ser hallado va a traer gozo y alegría. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Así que hay un cambio de pensamiento. Hay dos pensamientos, hay dos actitudes, hay dos propósitos, dos búsquedas. Y yo me quedo con la segunda parte. Porque dice, termina diciendo, engrandecido sea Dios, y ahora el 5, yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Es la confianza plena puesta en Dios. Dios es mi ayudador, Dios es el que me sustenta, el que me guarda, es mi torre fuerte. Y aunque haya enemigos que me persigan, yo estoy confiado y seguro en Dios. Es una descripción. El Salmo 70 es una descripción de Mateo 26, del 1 al 16, porque está describiendo estas dos partes que se encuentran en lo que el Señor declara y lo que declaran los sacerdotes y los principales. ¿Qué es lo que el Señor dice? Vamos a cambiar, por favor. El Señor dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, en el versículo 2, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. En nuestro estudio de Mateo, estamos ahora en la última línea. Si tú has hecho el 4 por 7, dividiendo Mateo, 4 por 7, 28, matemáticas exactas. 28 capítulos tiene Mateo. Y habíamos hablado de cada línea tiene su explicación. Y ahora hemos llegado a la última. Estamos al final. Y tendríamos que reaccionar y decir, ¡wow! Estamos al final de Mateo. ¿Qué he aprendido de Mateo? ¿Qué sé de Mateo? Y al menos saber cómo empieza. ¿Cómo empieza Mateo? Empieza con la entrada, empieza con la encarnación, empieza que ha llegado el enviado. Así que tendríamos... bueno, vamos a hacerlo así, como estamos. Tendríamos aquí una E de lo que he estado mencionando, de entrada, de encarnado, de enviado. Y después podríamos poner otra E abajo en la que nos hablaría de entrega. Es el entregado. Y también podemos añadir la otra E de exaltado, porque no solamente será entregado, sino que resucitará y será exaltado y elevado al lugar de donde descendió. Y el Señor dice, será entregado para ser crucificado. Así que lo que el Señor hace es mostrar lo que el hombre no es capaz de ver.
Y en la vida tenemos que saber que hay una historia misteriosa que Dios la conoce y que yo no la conozco. Y, por ejemplo, podríamos entrar en la vida de Job. Y cuando entras en la vida de Job, nosotros somos tan juiciosos que sabemos juzgar a Job por los capítulos 1 y 2, porque si no tuviéramos esos capítulos 1 y 2, a Job le hubiésemos juzgado como sus amigos. Pero Dios ha descorrido el velo y nos ha dicho cuál es la razón, la explicación de por qué Job se encontró en la situación que se encontró. No fue porque Job era malo, no fue porque Job traicionó a Dios, no fue porque Job hizo maldad o quiso enriquecerse. Fue porque Job era una joya que Dios tenía para mostrar a los principados, a las potestades y decir, ¿has considerado a Job? ¿Has visto cómo me ama? ¿Has visto cómo es su deleite en mí? ¿Cómo es su adoración? ¿Cómo son sus sacrificios? A mí me agrada. Y el diablo, que es diablo, sí, pero como le bendices, por eso te ama, como le das, por eso te ama. Mira lo que tiene, si no tuviera lo que tiene, ya hablaremos. Y Dios dice, bueno, vamos a hacer la prueba. Y Dios permite que llegue una desgracia inmediata en la que Job pierde todo. Y Job dice, Dios dio, Dios quitó. Sea alabado Dios. ¡Qué joya!, ¿no? ¡Qué hermosura! ¡Qué adoración! ¡Qué pasión por Dios! Y vuelven a encontrarse y el diablo se presenta delante de Dios y Dios le sigue diciendo, mira, a pesar de lo que tú has provocado, porque por tu causa yo le he privado de lo que tenía, él no ha maldecido. Él no ha negado. Él no ha dejado. Él no se ha vuelto atrás. Sí, pero la vida es mucho más que todo eso. Y Dios le autoriza al diablo para que toque a Job, pero no la vida, sino la salud. Y Satanás, con toda su astucia y toda su maldad, tiene consejo como estos principales para prender, para dañar. Y Job es dañado con una especie de lepra, de sarpullido, que para los de fuera era muy desagradable y para él era muy molesto. Y lo más triste es que su mujer le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Quién tendría que estar apoyándome? ¿Quién tendría que estar ayudándome? ¿Quién tendría que estar a mi lado? Y Job dice,
como una mujer necia has hablado. Porque a Dios nunca hay que maldecirlo. Nosotros sabemos la historia porque Dios la ha revelado. Porque Dios ha abierto, corrido ese telón y nos ha permitido conocer ese lado de la historia que nosotros de otra manera nunca hubiésemos conocido y posiblemente hubiésemos juzgado a Job de otra manera. Pero gracias a Dios que va corriendo el velo y nos va trayendo luz de los acontecimientos y de la parte que no conocemos. Y aquí nos encontramos con dos lados. El Señor habla de la parte que Él va a hacer y en el otro lado están los enemigos y nos está diciendo la parte que ellos van a hacer. Y por un lado el Señor habla de sí mismo que será entregado. Y los otros lo que quieren es prenderle con engaño y matarle. Y es una paradoja, porque con el odio y el mal que estos principales están manejando la cosa, Dios va a cumplir su propósito del otro lado. Y dices, wow, esto es impresionante, ¿no? Porque al Señor no le quitaron la vida. El Señor dio su vida. Y esto tenemos que tenerlo muy presente. Los hombres maquinaron una fórmula para quitarse de en medio a alguien que le molestaba. Pero esa actuación, esa forma de actuar fue lo que cumplió la parte, el propósito de Dios. Entonces, no sé vosotros, pero yo cada vez que lo leo y medito en ello, digo, esto es una maravilla. Porque Dios está usando la ira del hombre para el propósito de la bendición para el hombre. Y en Dios, en la fórmula de Dios es amar y dar. Y la fórmula del hombre es odiar y quitar. Y ahora tendríamos que pensar en los versículos de Romanos 8:31. ¿Puedes ponerlo, por favor? Romanos 8:31, que dice, usa las dos preposiciones. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El por y el contra. Y están los que están por Dios y están los que están contra Dios. ¿No te da descanso leer esto? Si Dios es por mí, ¿quién contra nosotros? Los principales, los sacerdotes, los religiosos, los agnósticos, los ateos. ¿Qué me importan los demás? A mí me importa Dios.
Dios es el objeto principal de mi vida. Es con Dios. Es que Dios esté por mí. Y la clave, el secreto de la vida eterna es que Dios está por mí. Y como Dios está por mí, pasa al 32, Dios lo que ha hecho es que ha entregado su propio Hijo. Dios ha entregado su propio Hijo. Y veis que el Señor anuncia que el Hijo del Hombre será entregado. Y es Él el que ha sido entregado, pero no porque los hombres lo han tomado, sino porque el Padre lo ha entregado para nuestro bien, porque nos ama, porque quiere nuestro bien. Y entonces nos dice, si el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Oh, esto es muy fuerte, ¿no? ¿Qué cosa te falta? A ver, ¿qué cosa te falta? ¿Y por qué no pones la mano en el corazón? Porque a lo mejor lo que nos falta es devoción. A lo mejor lo que nos falta es pasión del corazón por Dios, por el que nos ha dado tantas cosas que en el Hijo está todo. Estamos completos en Cristo. En Cristo está toda la sabiduría, está toda la plenitud de los tesoros, sobreabunda. Y en Cristo lo tenemos todo. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? Pero no pensemos en lo material, hermanos. Pensemos en lo espiritual. Todas. Esto es impresionante, porque a partir de aquí, después lo que viene en Romanos es que ahora haz cuenta. ¿Qué es lo que te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Dice, ni la muerte, ni principados, esos principados que están, a ver cómo le pego un tortazo a Antonio para tirarlo. Yo no sé cómo va a venir el tortazo, pero yo estoy en el refugio, en Dios. Y Dios quiere que aprendamos a escondernos, a estar en el lugar seguro, en Cristo, en su Hijo. Y hermano, hermana, te animo en esta mañana a que busques más la intimidad con Dios, a que estés más y más cerca del Señor Jesucristo. Él es el que nos sostiene cuando recibimos los tortazos. Él nos cura y Él nos sana y Él tiene un ungüento precioso que sana las heridas. Y menuda herida le van a hacer ahora, ¿eh? Porque uno de los que es de su mano de confianza le traiciona. ¿Tú qué harías con alguien que te traiciona? Pero aquí vemos la reacción que todavía tiene cabida, porque aquí le traiciona y después veremos a continuación que Dios, el Señor Jesucristo, no lo excluye inmediatamente, sino que lo recibe y le lava los pies.
Ejercicio de humildad, de piedad, de mansedumbre y de yo te doy el perdón. Y en esta escena vemos otra escena que es el de la mujer. Ahora aparece una mujer. ¿Qué lugar ocupan las mujeres en la Biblia? Un lugar muy importante, un lugar muy principal, muy importante. Y esta mujer ilustra de lo que nosotros tenemos que hacer. Judas se aleja, esta mujer se acerca. Judas traiciona, esta mujer con devoción derrama su tesoro. El tesoro de su vida lo derrama sobre la cabeza del Señor Jesucristo. Judas vende por cualquier cosa. Esta mujer ofrece su tesoro sobre el que es el objeto de su amor, de su devoción, y sin esperar nada a cambio, derrama el perfume. Qué contraste, ¿no? De escenas, de reacciones, de personas que unas están contra y la otra está por. Y si tú estás por, pues la manifestación de lo que haces pone en evidencia el lado donde estás. Aquí sabemos quién ama a Jesús y quién odia a Jesús, no porque lo digan con sus palabras, sino porque actúan con sus acciones y con lo que cada uno tiene o no tiene. Dice, mira, ¿en qué lado quieres estar? ¿En el lado del hombre que traiciona o en el lado de la mujer que derrama? Para la mujer, lo que vemos en este pasaje, en el versículo 7, es como la melodía, una melodía de la devoción. Es la melodía del aprecio. Y en el otro lado está el estruendo, el ruido de la traición, del odio. Porque el odio no lo puedes medir como melodía, todo es disonante, es escandaloso y causa dolor, rompe, estropea. Tú lees esto y este hombre ha estropeado lo que es la comunión, la intimidad con aquel que está siguiendo y que le ha bendecido y que le ha enseñado y que le ha dado. Y ahora molesto va y le vende. ¿Qué aprendemos del versículo 7? Vamos a poner el versículo 7 y a ver qué aprendemos. Vino a él una mujer, no vamos a entrar ahora en la polémica de quién es.
los teólogos se pierden en esa polémica, no vamos a entrar en eso. Y dice con un vaso de alabastro. Porque esto, el vaso de alabastro, de perfume, de gran precio, pues esto era un tesoro. Hay que contar que estos recipientes pequeños contenían, el contenido era algo de mucho valor, no 30 piezas de plata. Ese era el precio de un esclavo. Pero lo que esta mujer ofreció fue mucho más. El tesoro de tu vida. ¿Qué es el tesoro de tu vida? ¿Dónde está el tesoro de tu vida? Nosotros hace unos días tuvimos un incidente que podríamos hablar del tesoro de nuestra vida, que lo hemos ido construyendo poco a poco. Y yo en cada viaje que he hecho le he llevado un regalito a Antonia y ella los conservaba porque ahora no está, bueno, parte. Y a mis hijas les he hecho, cada vez que ha nacido una hija, yo le he regalado un jarroncito de diferentes formas y decorado de diferentes maneras. Cuando se han casado hemos hecho, el vuestro lo tenemos, no se ha roto. Oímos algo. Sí, ¿verdad? Un estruendo. Bueno, pues la cosa es que teníamos una estantería y ahí íbamos poniendo todos esos tesoros. Y el viernes ocurrió inesperadamente la desgracia de que la estantería hizo ¡wow! Visto y no visto, ¿eh? Esto es cuestión de segundos. Respira hondo. Ya no queda nada. Todo añico. ¿Cómo reaccionas cuando te tocan el tesoro de tu vida? O Dios tiene propósitos. Dios tiene un propósito que yo no conozco, que yo no veo, que no alcanzo a saber y que Él poco a poco me va enseñando. Y entonces yo considero que Dios nos está enseñando a desprendernos de aquellas cosas a las que nuestro corazón está acogido, no porque la cosa sea mala. Yo guardo de mi niñez cositas, guardo pequeños detalles de mi padre, de mi madre, lo guardo. Porque cuando yo era niño no tenía muchas cosas. Y tenía que aprender a jugar con una canica o con dos. O tenía que aprender a jugar con una lata de sardinas. No tenía. Y entonces guardo lapiceros de la época y gomas que no se gastaban de aquella época. Y ahí están. No está mi corazón en esas cosas. Recuerdo ahora una ilustración más. Cuando me convertí al año, hice un viaje con Operación Movilización. No sé si conocéis, algunos no. Es una organización juvenil para evangelizar. Y entonces en verano, pues
las vacaciones las dedicábamos para repartir folletos, íbamos, en aquella época estábamos por la zona de Levante, y entonces cuando preparaba el equipaje para ese viaje, pues me compré una bolsa en la que yo podía tener todas mis cositas de aseo, el equipaje de mano, ahí, en esa bolsita. Y la bolsita estaba no a la vista, pero estaba debajo del asiento. Bueno, para resumir, el equipo en el que estaba, pues también teníamos lo que era las finanzas para administrar los gastos que... Y estaba eso al lado de mi bolsa. Salimos tal, a repartir, y cuando regresamos eran las furgonetas de Volkswagen que tenía el cristalito ese pequeñito famoso que es fácil y después metes la mano y abres la puerta. Pues habían abierto la puerta, el cristalito, habían abierto la puerta, y ¿sabéis lo que se llevaron? ¡Mi bolsa! ¡Mi bolsa! Y yo estaba mirando la cajita del dinero y digo, no se han llevado esto, se han llevado mi bolsa. ¡Ah! Y Dios estaba hablando a mi vida y enseñándome que hay cosas muy pequeñas que nos pueden robar el corazón. Así que tuve que pedir perdón por poner mi corazón en algo tan pequeño, tan insignificante, y dar gracias por esos tratos que Dios después a lo largo de la vida me ha ido enseñando. Hermanos, ¿qué cosas tenemos que acaparan nuestra atención y nos desvían de la atención del Señor? Porque esta mujer lo que hizo fue su tesoro lo derramó sobre la cabeza del Señor. Y Dios quiere que el gran tesoro de la vida, jóvenes, el gran tesoro que Dios te ha dado es la virginidad, con la que tú puedes honrar a Dios cuando entras en el matrimonio en ese estado. El mundo dice, no, eso no, tú tienes que probar y tienes que... Eso de la virginidad está pasado de moda. Tú tienes que probar y probar y probar. Pero la virginidad es un gran tesoro que Dios te da para que le honres. Y eso implica pureza y piedad. ¿Qué gran tesoro tienes? Puede que sean unas ilusiones de un trabajo, de algo que a lo mejor el Señor quiere que sea diferente. Y la pregunta es esa: ¿qué tesoros tienes? Y nosotros pensamos en los tesoros como cosas que están fuera. Pero Dios ve los tesoros como algo que está en ti. Por ejemplo, el tesoro del ejemplo. ¿Soy ejemplo para los demás? Mi vida es una vida ejemplar que manifiesta que amo al Señor Jesucristo. ¿Hay algún
factor, algún detalle que yo tendría que cambiar para ser más ejemplo para la gloria de Dios? Porque fijaros que a continuación vamos a ir pasando a ver al versículo 10. Viene toda la discusión y entonces el Señor, que está presente y que es objeto de esta acción, dice: ¿por qué molestáis a esta mujer? A las mujeres no hay que molestarlas. Ya lo sabéis, ¿no? A las mujeres no hay que molestarlas. Pues ha hecho, no es que ha pensado hacer, no es que ha tenido resoluciones del corazón, pero no ha hecho nada. No, no. Ha hecho. Lo ha hecho. ¿Y qué ha hecho? Ha hecho conmigo. Así que la relación es muy íntima y muy personal. ¿Qué hacemos con el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que yo hago con el Señor Jesucristo? Sí, yo sé lo que Él ha hecho por mí, pero ¿qué es lo que yo hago con Él? Y entonces, aquí esto es impresionante, porque nos descubre que dice: ha hecho conmigo una buena obra. Las buenas obras cuentan, ¿eh? Las buenas obras cuentan. Pero no en la forma en que nosotros solemos pensar. Buenas obras de dar algo. Buenas obras de, hermano, ya te ayudo. Vamos a buscar ahora Efesios 2:10. Y va a ver si ahora entendemos Efesios 2:10, porque a veces esto nos cuesta. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, atención, esta palabra nos indica propósito. ¿Para qué? ¿Para qué he sido yo hecho una nueva criatura? ¿Para qué he sido yo hecho hechura de Cristo? Hecho en Cristo. Esa nueva creación. ¿Para qué? Dice: para buenas obras. Y además, el detalle que muchas veces confunde a las personas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios de antemano ha preparado, y recuerdo una conversación con una persona que había fornicado y me sacó este texto. Y yo decía, cuidado con lo que estás diciendo, porque si tú dices que has fornicado porque Dios de antemano ha preparado esa buena obra, te estás confundiendo. Y da gracias a Dios que cuando te estabas desnudando no te cayó un rayo encima. ¿Qué estabas pensando? ¿Pensabas en Dios? ¿Si le agradaba lo que ibas a hacer? ¿Pensabas en la mujer? ¿Si le estabas haciendo un bien? Así que cuidado con las malas interpretaciones que le quitan la gloria a Dios y justificamos con ellas nuestras malas acciones. Ahora, volviendo a lo de las buenas obras, quédate aquí, por favor.
para que anduviésemos en ellas, Dios nos está insistiendo en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Mi corazón entregado en adoración al Señor Jesucristo, esto es una buena obra. Y esa obra Dios la ha preparado de antemano, invitándonos a la adoración, a la devoción por el Señor Jesucristo. Eso es buena obra. Y pasaríamos al 3.10, Efesios 2.10, ahora vamos al 3.10. Y fijaros qué relación tiene. Porque dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios dice al diablo, ¿te has fijado en la congregación del centro bíblico? ¿Cómo me aman? ¿Cómo es su devoción? ¿Cómo es su entrega por mí? A los principados y potestades. Es la escena de Job 1 y 2. Y Dios quiere que cada uno de nosotros seamos la joya, el tesoro que puede expresar y presentar delante de esas huestes, diciendo, mira, he rescatado a este y mira cómo anda, mira cómo es. Buena obra, buena obra. Buena obra es vivir para Cristo. Vivir para Dios. Buena obra es la devoción íntima de querer y vivir para agradar al Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros sabemos las áreas que Dios está trabajando en nuestra vida para perfeccionarnos, para esculpirnos a la imagen de su Hijo y reproducir la imagen del Señor Jesucristo en nuestra propia vida y ser la expresión de la sabiduría, multiforme sabiduría de Dios. ¿Tú piensas que Dios no sabe? ¿Tú piensas que Dios se equivoca? Pues si tú quieres vivir esto, hay dos cosas que tienes que tener en cuenta. Y ahora pones Mateo 6:33, que esto ya supuestamente lo sabemos, pero lo vamos a recordar. Y Mateo 6:33 dice, buscad. ¿Qué tengo que buscar? Antes ha dicho, vuestro Padre Celestial sabe de todas las cosas que necesitáis. Más, este más nos indica la diferencia, el contraste entre lo que ha dicho, que vuestro Padre sabe de todo lo que tenéis, la necesidad material que tenéis de comer y de beber y de vestiros, pero antes, buscar primero que a Dios, los intereses de Dios. Esto tiene que estar en primer lugar. Esto tiene que ser la pasión. Esto tiene que ser la visión de nuestro ser. Es la acción. Oh, es que no hacemos, es que, ¿cómo es la devoción? A lo mejor, si entendiéramos que nuestra vida es el gran tesoro que Dios nos ha dado y que yo voluntariamente, como en Romanos 12:1 dice, de hacer la ofrenda voluntaria,
rendirme a Dios y decir, mi vida es para ti. Yo ya no estoy en lo que quería para mí, sino en lo que tú quieres que yo sea para ti. Y entonces dice, buscad primero, hay una prioridad, primero a Dios y tranquilo, porque todas estas cosas, todo lo que tú necesitas, lo que realmente necesitas, será añadido. Así que, primera, principio o lo que tú quieras llamarlo, pero acuérdate, primero, Dios. Y Primera de Corintios 10, 31. Y si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto es un ejercicio bueno, porque si tú piensas, esto que voy a hacer, lo hago para la gloria de Dios, ¿trae gloria a Dios? ¿Dios se va a agradar de esto que voy a hacer, de esto que voy a decir, de esto que estoy haciendo? ¿Dios se agrada? Y así desarrollar el chip de la sensibilidad, hacerlo más sensible. Porque a veces sabéis que hay chips, ¿no? Que se hacen cortacircuitos porque se ensucian las conexiones y no hace buena conexión. Y entonces, como somos muy inteligentes, vamos al coche o vamos al aparatico, lo desenchufamos, lo limpiamos, lo lijamos y lo volvemos a enchufar y ya va. ¡Qué inteligente que soy! O sea, somos inteligentes para esas cosas y no somos inteligentes para las cosas de Dios. No nos damos cuenta de que nos tenemos que ejercitar en la limpieza, en lijarnos. Y Dios está poniendo circunstancias en nuestra vida para desarrollar esa limpieza, ese quitar suciedades, polvos, motas. Una pequeña mota de polvo puede impedir que algo funcione bien. Y Dios dice, limpia, limpia. Antonio, limpia. Y si queremos vivir para la gloria de Dios, aún dice, si coméis o bebéis, ¿cuántas veces comemos y bebemos? Es que no nos deja espacio para librarnos, ¿verdad? Porque después añade, o hacéis otra cosa. No, es que esto ahora, Dios a un lado y yo en este lado. La vida cristiana no funciona así, porque estamos expuestos a ese mundo espiritual de las huestes espirituales a las que Dios quiere mostrar su multisabiduría por medio, él podría mostrarlo directamente, pero dice, no, yo quiero el medio de a los que he redimido, a los que he salvado, a los que tienen que estar agradecidos, a los que tienen que estar viviendo en devoción por mí y mostrar que viven para la gloria de Dios. Colosenses expresa lo mismo. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, un desafío encontramos aquí. Y el desafío es que hay dos lados y una historia
que no conocemos. Pero que sin conocer esa historia, yo quiero hacer historia para la gloria de Dios. Y yo quiero vivir intensamente con esta finalidad. ¿Tú con qué finalidad quieres vivir? Sí, que Dios te ayude, que Dios te bendiga. ¿Y? Porque a lo mejor Dios te está ayudando y Dios te está bendiciendo para que tú reacciones y tomes el compromiso de vivir para la gloria de Dios y hacer todo para su gloria. Pues mi deseo, hermanos, es que a la luz de esta consideración nuestras vidas cambien. Cambien para mejor. Cambien para acercarnos más al Señor Jesucristo. Cambien para que nuestro anhelo y celo sea más ferviente por aquel que se entregó por mí. ¿Sabéis dónde está lo de se entregó por mí? En Gálatas. Gálatas 2:20. Pablo dice, con Cristo estoy, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él ha hecho una buena obra contigo y Él quiere que tú hagas una buena obra con Él. Pensad en esto. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora tenemos el otro lado. Tenemos el lado de Él por mí y Él habita en mí. Así que, de alguna manera, Él se aloja en mí. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona que recibe a una visita? La función cuando recibimos una visita es que el que nos visita se encuentre cómodo. Le decimos, tú como en tu casa. Pues a Cristo tendremos que decirle también eso. Señor, tú que habitas en mi corazón, tú ahora como en tu casa. Pues en su casa, tinieblas fuera. Mundo fuera. Nosotros hospedamos en ese sentido a Cristo y tenemos que hacer que Él se encuentre cómodo, que Él esté como en su casa y que nuestra vida refleje que hemos estado y estamos con Jesús. Entonces es una transformación de carácter, es una transformación de orientación, de prioridades. Y esta es la llamada. Que Dios nos ayude a tener una visión correcta de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén.